¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tengo un nuevo video para ustedes siguiendo el tema anterior, que era el teorema de traslación en S. Vamos entonces a trabajar hoy unas aplicaciones del teorema de traslación en S. Vamos a trabajar las aplicaciones de resortes y circuitos. Voy a mostrarles cómo aplicar un resorte y vamos a iniciar cómo sería para un circuito y les quedaría a ustedes para trabajar en su casa el circuito eléctrico. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar una aplicación del teorema de traslación en S, pero primero vamos a recordar a qué se refiere el traslación en S. Recordemos entonces que nos decían que si nosotros hacíamos una traslación en el eje S, es decir, si hacíamos la expresión f de S menos A, cuando nosotros quisiéramos encontrar la transformada de una función inversa de una función f de S menos A, lo que ocurría en el eje T es que la función era multiplicada por una exponencial elevada a la at por la función f de t. Entonces significaba de que si nosotros multiplicábamos una función cualquiera por e a la at, lo que debíamos hacer era encontrar la transformada de la función f de t, que sería f de s, y trasladarla a unidades. Entonces vamos a mostrar dónde nos aparece este tipo de expresiones cuando usamos una aplicación. Muy bien, tenemos entonces el ejemplo acá. Un peso de 4 libras estira un resorte de 2 pies. El peso se libera a partir del reposo 18 pulgadas arriba de la posición de equilibrio y el movimiento resultante tiene lugar en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 7/8 de veces la velocidad instantánea. Use la transformada de Laplace para encontrar la ecuación del movimiento x de t. Entonces, vamos a extraer alguna información que el problema me da. La primera información es que tenemos un peso de 4 libras. Recordemos entonces que el peso es igual a 4 libras. La deformación que sufre el resorte, delta x, es igual a 2 pies. ¿Sí? Por lo que nosotros entonces podríamos con estos datos iniciales, calcular la constante del resorte. Recordemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante multiplicado por el delta x. Así entonces, si nosotros queremos calcular cuál es el valor de la constante, nos quedaría igual a la fuerza dividido el delta x, ¿sí? Solo que aquí es fuerza. Entonces nos quedaría que la fuerza del resorte, que son las 4 libras, dividido el delta x, que son los 2 pies, 4, vamos a hacerlo así, 4 libras, dividido 2 pies, esto nos daría entonces que la constante del resorte son 2 libras sobre pie. Tenemos entonces la constante del resorte, que es el resorte en el cual se está acoplando la masa. Ahora, debemos recordar que la ecuación de movimiento en un medio que ofrece resistencia, es decir, un movimiento amortiguado, tiene la forma m por d cuadrado x de t cuadrado más k por x más beta por dx de t. Podríamos reordenar la ecuación para que sea un poco más tradicional a como la hemos trabajado y escribir aquí entonces más kx. Ahora sí. Entonces vean que nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que para poderla utilizar necesita de la masa, necesita de beta y necesita de la constante. La masa nosotros la podemos obtener extrayéndola del dato que me dan de que las 4 libras es el peso. La constante beta es la constante que representa lo numéricamente igual a la velocidad instantánea en oposición al movimiento, que en este caso serían los 7/8 de veces de la velocidad instantánea, y la constante k es el valor de la constante del resorte, que es la que nosotros acabamos de calcular. Por lo que si nosotros entonces calculamos en estos momentos cuál es el valor de la masa es lo mismo que el peso dividido la gravedad, y para este caso particular utilicemos que la gravedad es de 2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces en este caso obtendría 4 libras, solo que ya vimos que pasó, sería 4 libras dividido los 32 pies
sobre segundos al cuadrado. Esto me daría un resultado de 1/8 de slug, que es la dimensional de la masa. Entonces, si nosotros ingresamos los valores que ya tenemos a nuestra ecuación en estos momentos quedaría 1/8 de la segunda derivada de la función posición más el valor de beta, que sería 7/8 de la primera derivada, más el valor de la constante, que dijimos que era 2, por x, y esto igual a 0. Así, esta ecuación diferencial tiene ciertas condiciones. El problema me dice, ¿sí?, que, vamos a ver, el peso se libera a partir del reposo. Entonces tengo la seguridad de que la velocidad en el tiempo 0 es igual a 0, ¿sí? O si quieren escribirlo así, no quieren escribir velocidad, sabemos que la velocidad es la primera derivada de la función, x' de 0 es igual a 0. Y también sabemos que el peso se libera a partir del reposo 18 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. Como cuando estamos hablando de movimientos de resortes, la dirección positiva es hacia abajo. Entonces, en este caso, la posición en el instante 0 es de 18 pulgadas, ¿sí?, hacia arriba, por lo que sería menos 18, pero tendría que estar en pies, por lo que entonces sería 18 pulgadas, ¿sí?, y las convertimos a pies, y eso me da menos 1.5 pie. Entonces ya tenemos aquí cuál es el resultado de nuestra ecuación, cuál es la ecuación diferencial a la cual nosotros tenemos que darle resultado. Podemos quitar este valor, ¿sí?, y en estos momentos, ¿sí?, nosotros podemos modificar la ecuación para quitar las fracciones, por lo que me quedaría entonces, si nosotros nos enfocamos ahora en la ecuación, quedaría la segunda derivada más 7 veces la primera derivada más 16 veces la función original igual a 0. Y ahora entonces me tocaría encontrar la transformada de Laplace de esta función, sabiendo que las condiciones iniciales son que x' de 0 es 0 y que x de 0 es igual a menos 1.5. Entonces empecemos aplicando primero la transformada de Laplace. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace a la segunda derivada, más 7 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, más 16 veces la transformada de Laplace de x, nosotros entonces que aplicar nuestra tabla para poder encontrar esas transformadas de Laplace. Entonces, si nosotros recordamos, primero tenemos que aplicar la transformada de Laplace de la segunda derivada. Entonces vamos a la tabla. Aquí en la tabla de transformadas de Laplace nosotros podemos encontrar que la transformada de la segunda derivada, esto que tenemos aquí, es s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Es aquí donde nos sirven entonces las condiciones iniciales que el problema nos daba. Por lo que si nosotros aplicamos esa transformación en esto, obtendríamos s al cuadrado, s al cuadrado por la función x de s, que ahora la vamos a nombrar así, x de s, o simplemente vamos a poner x, ¿sí?, referenciando que es la transformada de la función x, menos s por x de 0 menos x' evaluada en 0, ¿sí?, más, ahora nos toca encontrar 7 veces la transformada de la función original. No, de la derivada. Si transformamos ahora la derivada, vean que la transformada de la derivada es s por f de s menos f de 0. Entonces apliquémoslo en nuestra función. Entonces nos quedaría 7 veces, ¿sí?, s por x, que estamos llamando nuestra función original, menos x evaluado en 0, más 16 veces la transformada de x, entonces aquí sería 16, x igual a 0. Entonces hemos aplicado la transformada de Laplace y ahora lo que vamos a hacer es utilizar las condiciones iniciales. Entonces nuestra ecuación en estos momentos nos quedaría s al cuadrado, que es la función que traíamos, por x, que sigue siendo x, menos s por x de 0, pero x de 0, vean, x de 0 es menos 1.5, entonces me quedaría por el menos que tengo aquí, más 1.5s, ¿sí?, menos x' de 0, y x' de 0 es 0, entonces esta expresión ya no aparece, más 7 veces s por x
más por menos es menos 7 veces x de 0, pero x de 0 es menos 1.5, entonces aquí quedaría más el producto de 1.5 por 7, que sería 10.5, más 16 veces el valor de x, y esto igualado a 0. Ahora, como ya tenemos entonces una ecuación algebraica, esto ya no es una ecuación diferencial porque ya no tiene derivadas, nos toca entonces solamente despejar el valor de x. Si hacemos esto rápidamente, el valor de x sería igual, pasamos primero los términos que no tienen s, que serían 10.5 y 1.5s, lo que me quedaría entonces aquí, podríamos poner aquí menos 1.5s más 10.5, todo eso dividido el factor común de los que sí tenían s, entonces me quedaría s al cuadrado más 7s más 16, que serían los valores que teníamos aquí, que sí tenían x, no s. Ahora, lo único que entonces me queda ahora es intentar encontrar la transformada inversa de esta expresión. Pero para poder encontrar la transformada inversa de esta expresión, lo que vamos a hacer es primero tratar de acomodar la expresión de tal manera que me permita a mí obtener una expresión que sea fácil de encontrar. Entonces, primero reacomodemos, vamos a borrar un poco nuestra pizarra y vamos a reacomodar la expresión. Muy bien, ahora sí. Tenemos entonces que nuestra función transformada x es igual al negativo de 1.5s más 10.5, todo eso dividido entre s cuadrado más 7s más 16. A ver, primero entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace al lado izquierdo. Transformada inversa de x mayúscula, ¿sí?, sería igual a la transformada inversa también de lo que tenemos en el otro lado, que sería entonces la transformada inversa de menos. Podemos sacar este menos, ¿ven? Podemos sacarlo aquí, menos, y escribir dentro la fracción 1.5s más 10.5 dividido todo esto s al cuadrado más 7s más 16. Ahora, para poder encontrar esta transformada, lo que vamos a hacer es primero intentar completar el cuadrado en la expresión que tenemos en el lado derecho. Nos quedaría entonces en este caso, al aplicar la transformada inversa del lado izquierdo, la función original x de t, y de este lado tendríamos aún la transformada inversa, ¿sí?, del cociente entre 1.5s más 10.5. Ahora, en el denominador tenemos que completar el cuadrado, entonces vamos a completar el cuadrado de la siguiente forma: s al cuadrado más 7s, y tenemos que sumarle la mitad del valor correspondiente al coeficiente del término lineal al cuadrado. Entonces, la mitad de 7 es 3.5, y 3.5 al cuadrado nos da 12.25. Y así como sumamos 12.25, también tenemos que restar 12.25. Entonces, 12.25 menos 12.25 más 16. Ese más 16 porque era el término que nosotros teníamos todavía ahí. Si nosotros trabajamos ahora simplemente con esto sería igual a siempre la transformada inversa de la expresión que es un cociente, que es 1.5s más 10.5, y en el denominador vamos a factorizar esta expresión, que ya sabemos que sería un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría entonces s más la raíz de 12.25, que sería 3.5, todo esto elevado al cuadrado, más el resultado de 16 y 16 menos 12.25, que es más 3.75. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos esta expresión y vamos a intentar encontrar una transformada de Laplace en base a esta expresión. Ahora, si ponemos atención, todas las tablas que tenemos en la transformada de Laplace, ¿sí?, vean, vamos a nuestra tabla de transformadas. Todas las transformadas que tienen un denominador s cuadrado, vean, aquí como este caso en el que están completadas al cuadrado, tienen s aquí y todas tienen s, es decir que el coeficiente de s siempre es 1, por lo que nosotros tenemos que lograr que ese coeficiente sea 1. Entonces hagamos lo siguiente: forcemos y extraigamos este 1.5 como un factor común. Entonces eso nos quedaría ahora la transformada inversa, ¿sí?, forzando el 1.5 como un factor común, 1.5 de, ahora obtendríamos, ¿sí?, s
más 7 dividido siempre en el denominador el s más 3.5, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado más 3.75. Ahora, en esta expresión entonces ya logramos que el coeficiente sea s. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar los elementos. No es cierto, vamos a hacer lo siguiente primero. A ver, vean de que ya tenemos una expresión muy parecida a algo que tenemos en nuestras tablas. Tenemos s más algo dividido s más 3.5 al cuadrado más 3.75. Eso se parece un poquito a estas expresiones que nosotros tenemos aquí. Vean, una expresión trasladada, pero de acuerdo al teorema de traslación nosotros deberíamos tener aquí menos a y también aquí menos a, porque estamos moviendo a unidades a s. Entonces vamos a tratar de hacer eso en nuestra expresión. Aquí tenemos más 3.5, por lo que aquí me debería quedar más 3.5. Entonces vamos a modificarla, vamos a agregarle aquí más 3.5, pero para que eso sea válido tenemos que restar 3.5 aquí también. Entonces, si ahora operamos, nos va a quedar entonces igual al 1.5 que teníamos fuera de nuestra expresión por la transformada inversa de la expresión que es un cociente, ¿sí? Tendríamos s más 3.5, ¿sí? Si apartamos esta expresión 7 menos 3.5, que nos da 3.5 también, nos quedaría ahora aquí s más 3.5 elevado al cuadrado más 3.75 más el resultado de 7 menos 3.5, que es 3.5, dividido también el resultado de s más 3.5, todo esto elevado al cuadrado, más 3.75. Ahora, si seguimos operando, esta expresión que nosotros tenemos aquí, s más 3.5, s más 3.5 al cuadrado más 3.75, es exactamente la aplicación del teorema de traslación para una expresión que sea s dividido s cuadrado más k cuadrado. Es decir, s más k cuadrado más c cuadrado, k cuadrado, que sería el coseno de kt. Pero en este caso, como tenemos la aplicación aquí, de una vez vean que es la exponencial de at por el coseno de kt. Eso significa que ya podríamos casi empezar a escribir nuestra respuesta. Aquí sería igual a 1.5, ¿sí?, de la transformada de esta expresión, que sería la exponencial de lo que está trasladado, que sería 3.5, entonces que sería menos 3.5 t multiplicado por como la transformada de esto era coseno, entonces aquí ponemos coseno, ¿sí?, de la raíz de k, que sería la raíz de 3.75, raíz de 3.75 t, ¿sí?, que sería nuestra siguiente expresión, más, ¿sí?, la transformada de esta expresión. Ahora, se supone que la tabla me solicita que si esto es k cuadrado, entonces aquí esté k. Bien, si aquí está k cuadrado, entonces aquí debería estar k. Eso implica entonces que nosotros tenemos que forzar a que aquí aparezca k. Entonces, antes de encontrar la transformada, voy a escribir la transformada de... vamos a sacar el 3.5, entonces aquí escribo fuera 3.5. Aquí quedaría, por el momento, dejámoslo así, 1 dividido s más 3.5 al cuadrado más 3.75, ¿sí? Y debemos lograr que aquí, en esta expresión donde está el 1, aparezca el 3.75 en su raíz. Entonces, como no está, lo vamos a agregar. Estoy agregando entonces aquí raíz de 3.75, pero esto es hacer trampa. Para hacer que todo quede bien, entonces lo que vamos a hacer es agregar 3.75 también dividido, pero eso lo vamos a agregar simplemente al dividirlo entre el 3.5 que ya tenemos afuera. Entonces aquí me quedaría 3.5 dividido la raíz de 3.75. Así entonces esto ya cumple con una transformada de la tabla, y finalmente entonces obtendríamos que la función x de t es igual a 1.5, que es el valor que traíamos aquí, ¿sí?, 1.5 de la exponencial de menos 3.5t multiplicado por el coseno de la raíz de 3.75t, ¿sí? Eso lo vamos a ponerlo dentro de paréntesis para que no nos confundamos. Esto dentro de paréntesis, ahí estamos,
más, vean de que este 1.5 está multiplicando también en este 3.5, lo que tendríamos aquí, después de racionalizar, sería 1.4 de la raíz de 3.75, todo eso multiplicado por la transformada inversa de esta expresión, que sería la exponencial de menos 3.5t multiplicado por el seno, en este caso, de la raíz de 3.75 t, vamos a ver, t, y ahí tendríamos casi nuestra solución. Todavía podemos hacer algo aquí, podemos factorizar el e a la menos 3.5t para que nuestra respuesta quede lo más corto que se pueda. Entonces obtendríamos la exponencial de menos 3.5t, todo esto multiplicado por 1.5 del coseno de la raíz de 3.75t más 1.4 del seno de la raíz de 3.5t. Y así entonces tenemos la respuesta al problema que me estaba solicitando, que era la ecuación de movimiento o la ecuación de posición para ese resorte. Recuérdense que está dentro de un medio que se supone que opone resistencia, por lo que si nosotros trazamos esto, tiene que ser un movimiento en el cual en algún momento se vaya a detener. Miren, observen la gráfica, tenemos la función, nace de 1.5 porque es la posición que se libera, empieza hacia abajo porque la soltamos a 1.5 pulgadas arriba. Entonces vean, el resorte baja a su posición de equilibrio, hace una pequeña oscilación, vean, apenas se aprecia aquí una pequeña oscilación, y luego las oscilaciones son tan pequeñas, casi microscópicas, que no se ven. Esto es por el medio que ofrece la resistencia, es 7 octavos de la rapidez, es decir, es casi la velocidad es la que se está oponiendo. Entonces eso no me da que el resorte llegue a su posición de equilibrio casi al segundo o al tercer segundo, sin movimiento. Vamos ahora entonces con el ejemplo de circuitos. Bien, la aplicación del teorema de traslación en S. Ahora para circuitos, dice, un circuito RCL tiene una inductancia de 1 Henry, resistencia de 20 ohmios y capacitancia de 0.005 faradios, con una fuente de voltaje de 150 voltios. Si la carga en el capacitor inicial es 0 y no hay corriente circulando al activar el circuito, encuentre la expresión para Q de t y de t usando la transformada de Laplace. Recordemos entonces que la ecuación diferencial para un circuito de RCL es la inductancia multiplicado por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más la resistencia por la primera derivada de la carga respecto al tiempo más el recíproco de la capacitancia por la carga, y eso tiene que ser igual a la fuente total de voltaje en el sistema, que esta ecuación no es más que la aplicación de la ley de Kirchhoff para un circuito con una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Para este caso particular, el problema me está diciendo que la inductancia L tiene el valor de 1 Henry o 1 Henry, la resistencia es de 20 ohmios y la capacitancia es de 0.005 faradios, sabiendo también que la fuente de voltaje en este caso es constante y que es de 150 voltios. ¿Qué condiciones me da? Me dice el problema que la carga en el capacitor al iniciar de 0 significa que la carga en el tiempo 0 es igual a 0 y que no hay corriente circulando al activar el circuito. Por lo tanto, recordemos que la corriente I en el tiempo 0 no es más que la primera derivada de la carga también evaluada en 0, y eso igualado a 0. Por lo que entonces les tocará a ustedes ingresar estos datos y resolver la ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace para responder cuál es la carga, y recordando que la corriente no es más que la derivada de la carga. Eso se revisaría cuando nosotros volvamos a vernos en clases.
Bueno chicos, es así como llegamos al final de un nuevo video. De verdad, mis mejores deseos son que esto les haya sido útil. Recuerden que si les gustó el video, pueden pinchar en me gusta. Y si quieren estar atentos cuando suban nuevos videos, también pueden pinchar en suscribirse. Y nos vemos entonces en un nuevo video.